Hola, estimados amigos oyentes, bienvenidos al canal Lecturas de Poder. Hoy continuaremos con charlas de Carlos Mascelajovic, quinta serie del libro En Alerta, y especialmente voy a leer el prólogo, una pequeña semblanza de un hombre también notable, por Marta Martínez. Estas charlas fueron dadas en fines de semana de trabajo, directamente por Carlos Mascelajovic. Carlos para nosotros. En ellas se refiere principalmente a la cosmogonía presentada por Georgi Ivanovich Gurdjieff, que complementa la parte psicológica de las ideas. Las explicaciones son fruto de su estudio y comprensión. Y ahora están disponibles gracias al esfuerzo de algunas personas de los grupos. Carlos nunca hablaba de su vida personal. Sin embargo, pude saber que tuvo una infancia extremadamente difícil, de la que lo rescató una persona que vio su potencial y lo ayudó en su desarrollo personal. Su juventud tampoco fue fácil. Fue, quizás, la dureza de las condiciones de vida lo que le dio fuerzas para llevar adelante su tarea. Nunca buscó lo fácil. Hasta su deporte predilecto, el alpinismo, no era para cualquiera. Junto a su esposa Daphne Ripman, luego de un largo viaje en coche repleto de libros, afrontando algunos peligros en el camino, llegó a la Argentina y organizó el primer grupo de trabajo basado en las ideas de Georgi Ivanovich Gurdjieff, luego de haberlo hecho en el Perú. Cuando comencé mi trabajo con él, hace ya casi 50 años, la primera impresión que recibí fue su mirada. Una mirada como de halcón, yendo más allá de las figuras, buscando la esencia. Así miraba, taladrando hasta lo más interno del ser humano y rescatándolo al mismo tiempo. Desde el principio noté cómo Carlos procuraba continuamente situaciones de trabajo, es decir, de fricción. Así fue como ingresamos, mi compañero y yo, que éramos muy hippies, en un grupo formado por personas muy, entre comillas, formales. Nos mirábamos extrañados, nos evitábamos. Personas muy distintas buscando lo mismo. Mis esquemas se rompían y los de ellos también. Entonces, un domingo, en Signo, que era una librería donde Carlos inició con sus conferencias y los grupos comenzaron allí, llegó una tarea. ¿Quién es mi amigo en el trabajo? ¿Aquel con quien me identifico y me pierdo? ¿O aquel otro al que siento como una piedra en mi zapato? También solía provocar situaciones para trabajar con nuestra consideración interna. A veces, a la salida de Signo, preguntaba a algunos si querían acompañarlos a Daphne y a él a un restaurante en la calle Corrientes. Los elegidos se iban muy contentos y yo luchaba con mis celos por no participar. Una noche nos invitó a nosotros. Cuando llegó la cuenta y todos habíamos sacado nuestras billeteras, decretó que mi compañero y yo no íbamos a pagar, porque todos los demás estaban en condiciones de hacerlo por nosotros. Sentí clavarse todas las miradas sobre mí, y se me estaban por, entre comillas, desbocar los caballos, y solo atiné a decir: yo puedo.
para recibir nada más que un gran silencio. Los demás pagaron por nosotros. Carlos pagó su parte y se fue sin más. Él tenía razón. Ese dinero iba a ser necesario al día siguiente. Esa noche, el trabajo fue tan duro para mis, más adelante, queridos compañeros, como para mí. La energía natal de Carlos lo llevaba a la búsqueda de lo sagrado, sin descanso, preguntándose y preguntando, investigando, trabajando y encontrando unas veces respuestas pasajeras a sus preguntas y otras grandes silencios. Silencios que lo movían hasta lo más profundo del ser, impulsando nuevamente su trabajo. De espíritu inquieto, buscaba permanentemente el crecimiento de los grupos, la transmisión de las ideas, el fortalecimiento del trabajo en cada uno. Esa cualidad muy fuerte en él lo llevó a construir los hogares del trabajo, la casa de la calle Charcas en Buenos Aires y Villa Análoga en Marcos Paz. Hay algo muy especial al respecto que quisiera compartir aquí. 2 compañeros y yo, con la excusa de que podríamos ayudarlos en algo, fuimos invitados a la que luego sería Villa Análoga, el día que tomaban posesión de la propiedad. Carlos y Dafne, juntos, abrieron el portón. Entramos despacio y silenciosamente al parque. Carlos miraba hacia lo alto y a Dafne. Ella primero se arrodilló y luego, inclinándose, besó la tierra que tantas posibilidades nos iba a dar. Fue un momento muy emotivo. Alguno de nosotros, no recuerdo quién, tomó la foto que se publicó en una de las series anteriores. Todos estábamos en un silencio profundo y creo que también recibíamos la bendición de estar ahí y tener ese lugar para nuestro trabajo. En un momento, Carlos se dio vuelta y todavía muy emocionado me dijo: las puertas del trabajo siempre estarán abiertas para usted. Y agregó mucho más serio: usted sabe de qué puertas hablo. En verdad, se anticipó al tiempo. Carlos creaba grupos cerrados, nidos, poniendo normas que protegían a sus seguidores, quizás sus pichones, que en ocasiones no eran comprendidas, pero que con el tiempo se iban aclarando. Y como el cuidado de su labor lo pedía, rechazaba a los oportunistas que se acercaban tratando de conseguir técnicas que supuestamente le redituarían luego algún dinero o fama transitoria. Era un trabajador inteligente e incansable. Sus palabras eran siempre: el trabajo requiere gente fuerte en la vida, buenos o vivatel, como decía el señor Gurdjieff, porque no es para los débiles. Y en el trabajo hay que pagar por adelantado. Palabras que con el tiempo fui comprendiendo mejor. Por supuesto, no se trataba de dinero, porque cuando en el trabajo entran las cuestiones de dinero, se pierde el trabajo, solía decir. Leía muchísimo,
Estudiaba. Sus libros estaban llenos de anotaciones. Conocía otros idiomas, por eso tenía a su alcance volúmenes todavía no editados en la Argentina, que luego comentaba con nosotros, o bien hacía traducir a alguna persona del grupo. La biblioteca de la casa de Charcas recibió una enorme colección de su propiedad. Libros de alquimia, astrología, numerología, armónicos, música, Egipto antiguo, cuentos para niños, literatura universal, Zen, Tao, etc. Nada le era ajeno. Le merecían mucho respeto las otras disciplinas y creencias y los que las investigaban. Las relacionaba con los libros del trabajo. Usaba el poder de síntesis, extraordinario en él, para adquirir conocimientos y compartirlos. Era un ser notablemente sensible, a pesar de su apariencia, curioso y observador. Amaba a los animales, le gustaban los árboles, las plantas, la naturaleza en general proveía una parte de su sabiduría. Siempre se interesaba por la situación económica de algunas personas del grupo. Era solidario y solía brindar secretamente ayuda a quien la necesitaba. Tenía un sentido del humor muy peculiar. Solía sonreír con picardía muchas veces, sobre todo cuando los más circunspectos del grupo hacían alguna tontería insospechada en ellos, o cuando algún niño se movía haciendo algo que él había anticipado internamente. Energías planetarias muy fuertes lo hacían cuidarse y cuidarnos de las herramientas metálicas. Recuerdo sus palabras: no clave las palas o los machetes, tampoco las hachas en la tierra. Los rastrillos con los dientes para arriba son peligrosos. No pongan los cuchillos en el secadero con las puntas hacia arriba. Recuerden que estamos dormidos y cualquiera puede cortarse. Y nos seguía hasta que comprendíamos y les transmitíamos a los otros esos mandatos. Puede ser que sí, pero creo que eran más que mandatos, cuidados. La música era su compañía, su predilección y su trabajo preferido. Tocaba el piano para los movimientos y en Villa Análoga se lo escuchaba muy seguido. Algunos vecinitos de aquella época, hombres hoy, me cuentan que se escondían entre los árboles de la, entre comillas, calle cerrada, una calle lindera cerrada al tránsito, para escucharlo. También solía poner unos grandes parlantes en el jardín y pasaba sus discos mientras hacíamos alguna tarea. El que más lo hacía vibrar, el canon de Pachelbel. Lo reservaba para ocasiones especiales. Estos niños en ocasiones eran descubiertos. Entonces, según el momento, Carlos enviaba a Dafne para darles alguna fruta o rebanadas de pan con dulces hechos en las jornadas de trabajo. Tengo la suerte de vivir a pocas cuadras de Villa Análoga, por lo que sus visitas a mi casa o sus invitaciones a la quinta eran frecuentes, así como los viajes compartidos a la capital. Muchas veces llegaba con algún disco de regalo, y un día inolvidable trajo, antes de que se pusiera en venta, el primero que apareció con la música de Gurdjieff de Harman. Llegó con una seriedad
entre generosa y desconfiada, como mirando el terreno donde lo iba a depositar. Así lo manifestaba su actitud muchas veces, detrás de lo que se ocultaba una gran emoción. Ni no era para menos, ya que traía un tesoro. Por esta vecindad y por su presencia en casa, tuve la oportunidad de conocer un poco de su vida diaria y aprender de él, además del trabajo de escuela, el trabajo en la vida cotidiana. Aprovechaba cada momento, cada situación, para estar presente, atento a sí mismo y a lo que lo rodeaba. Y ahí estaba, rescatándome con sus ojos penetrantes cuando mi atención estaba demasiado perdida, recordándome, sin palabras, con su sola presencia, que preparar una comida, revolver la olla y cuidar el guiso también podían tener un sentido importante en la vida. Ahorrar energía, eliminando lo innecesario en nuestros movimientos, acciones y actitudes, era una de sus claves. Y buscar siempre más profundamente otra cosa, tal vez la principal. Gate, gate, parasangate, bodhisvaha. Así decía un disco que me pidió grabar en bronce para que recordáramos esto, poniéndolo en la casa del trabajo y acompañando esta frase: dubitu ergo sum, y en ocasiones neti neti. También le gustaba estudiar los diversos aspectos de la simbología, transmitiendo luego sus significados. Cuando se construyó la casa de Charcas, pensar en la tetractis para la puerta de entrada le llevó largo tiempo entre consultas e indecisiones. Encontrar un lugar principal para el enegrama fue más fácil: la sala de movimientos. Para el desarrollo del mismo y sus posibilidades no tuvo dudas. Esta vez, sin consultar con nadie, me dio un libro con un estudio del desarrollo del eneagrama y así sin más me dijo: son dibujos para las luminarias de la sala de movimientos. Hágalos, grábelos en bronce. Los desafíos lo movilizaban y esa vez se arriesgó. Solo después de ver las plantillas, llamó a los antiguos compañeros y le pidió su opinión. Por supuesto, siempre se hacía cargo de los gastos. Quizás en relación a sus estudios de los armónicos, de la música, de la astrología y otras disciplinas, y a su práctica, es que dice en una de estas charlas lo siguiente: si estoy en ritmo, estoy en realidad más numéricamente en relación con ritmos más grandes. Ritmo de un día, ritmo de un año, hasta ritmo de un siglo, etc. Eso significa que puedo hacer una relación armónica con el mundo más grande, hasta con el mundo cósmico, si me doy cuenta de esto. Y aunque no me doy cuenta, lo siento, tal vez. Entonces, hay una relación de un ritmo pequeño con un ritmo cósmico. Fin de la cita. Carlos estudió las ideas del señor Gurdjieff y las interpretó a la luz de su propio trabajo. El trabajo de Pedro Damianovich Uspensky tampoco le fue ajeno, pero fue por su propia búsqueda que enriqueció su saber y acrecentó su comprensión. Todo lo transmitió, como se puede ver hoy, a través de sus conferencias,
de las tareas que proponía y de sus charlas. Carlos Maciejałowicz, Carlos Mache, como más le gustaba llamarse, nunca permitió que lo llamaran maestro y desconfiaba de quienes así se llamaban a sí mismos. Fue un notable instructor del trabajo de Gurdjieff, un trabajador que nunca demostró cansancio en la persecución de sus metas, un gran guerrero que a pesar de su enfermedad libró hasta el final, como lo demuestran sus últimas charlas, la gran batalla de su vida. Gracias, gracias, gracias.